No, porque es como dice la compañera, explicás re bien y con el PowerPoint es como que se entiende perfecto. No, no, no se preocupen, a ustedes se los voy a dar. Bueno, gracias. Ahí está grabando, porque algo cambió en el Zoom, que del año pasado a este yo Sí, antes veía que estaba grabando. ¿Sí está grabando? sí, Bien. dice. Bueno, entonces, ahora que estamos en Play, retomo un poquito para que quien mire el video sabe. Estamos entonces en el procedimiento ante la Corte Interamericana. Los sujetos activos, quienes tienen legitimación, perdón, sujetos activos no, quienes tienen legitimación activa, es decir, los sujetos que pueden someter el caso ante la Corte son la Comisión Interamericana o los estados parte. Ya dijimos que las personas, las ONG, los grupos de personas no pueden someter el caso directamente ante la Corte, sino que tienen que transitar previamente la instancia de la Comisión Interamericana. El caso más frecuente es que la Comisión Interamericana sea quien somete el caso ante la Corte. Entonces, se abre el procedimiento de esta manera, con un informe de sometimiento del caso. Ese informe, como les expliqué recién, es una síntesis del procedimiento ante la comisión y de alguna manera de los argumentos por los que la comisión entiende que debe someterse el caso a la Corte, es decir, que amerita habilitarse la competencia de la Corte Interamericana. Allí se exponen los hechos del caso, los derechos presuntamente violados, se identifican a las presuntas víctimas, se identifica al Estado, bueno, también a quienes son los peticionantes, que pueden o no coincidir con las presuntas víctimas, y, bueno, al establecerse cuáles son los derechos violados en la Convención, se le requiere a la Corte que se expida, que los declare violados, y además se establece un petitorio, una suerte de petitorio, ¿no? Para haciendo el parangón con el derecho interno. Bien, en ese informe además se acompaña el informe de fondo. ¿Se acuerdan? Dentro del procedimiento ante la Comisión, que era el resultado de todo ese trámite en el cual la Comisión Interamericana se expedía acerca de si existieron o no violaciones de derechos humanos. Y todo el expediente ante la comisión también es llevado a los estrados de la Corte. Por mi experiencia, les puedo decir, no sé, en el caso BRP eran una suerte como 10 biblioratos, ¿sí? Donde está toda la documental del procedimiento ante la comisión. Bien, la Corte lo que hace es un examen preliminar, es decir, verifica por supuesto que no haya ningún error de competencia, es decir, bien preliminar, no se mete sobre el fondo, ni tampoco analiza cuestiones vinculadas a las excepciones, ni nada, sino que simplemente determina la procedencia técnicamente no es la procedencia, es un análisis preliminar. Bien, notifica el informe al Estado, es decir, el Estado tiene que estar enterado, por supuesto, de que hay un caso ante la Corte Interamericana sometido por la Comisión. Se notifica al Estado y el Estado, a partir de entonces, comienza a intervenir en el procedimiento ante la Corte. Ustedes tienen que tener bien claro que las dos partes formalmente en el proceso ante la Corte son la Comisión Interamericana y el Estado. Esas son las dos partes, ¿sí? La Comisión Interamericana actúa como una suerte de ministerio público. Grábenselo así, siguiendo con el ejemplo de la compañera. ¿Sí? Es como una suerte de ministerio público, es como el fiscal. Es quien acusa ante la Corte que el Estado presuntamente violó derechos humanos. Obviamente la Comisión va a afirmar que los violó, porque esa es su posición. Y el Estado es la parte demandada. Esto estoy haciendo un parangón, por supuesto, insisto, hay que utilizar el lenguaje adecuado. Yo se los trato de trasladar, ¿sí?, a un ejemplo más apreciable para ustedes, para que lo puedan comprender. Entonces, fíjense cómo cambia el rol de la comisión, porque la comisión hasta el momento previo a someter el caso ante la Corte, actuaba ella, yo le digo como una suerte de gestora del conflicto, porque ella intervenía como, con un rol cuasi jurisdiccional en el procedimiento ante la comisión. Ella recibía las observaciones, ¿sí?, las contestaciones, dictaba o emitía el informe de fondo, y ahora cuando somete el caso ante la Corte asume el papel de parte, cambia su rol, ¿sí?, asume el papel de parte. Bien, y la otra parte es el Estado. Ustedes se preguntarán, bueno, las presuntas víctimas, ¿qué papel tienen? Las presuntas víctimas, de acuerdo al último informe, de acuerdo al último reglamento, modificación del reglamento de la Corte Interamericana, que es de 2009, las presuntas víctimas tienen un rol muy protagónico, pero no son formalmente parte. Esto lo tienen que tener claro. No son formalmente parte, pero tienen, digamos, atribuciones y potestades casi asemejables a una parte. Para trasladarlo de vuelta al derecho interno, serían como la querella, ¿sí? Al lado del fiscal está la parte querellante, ¿sí?
que a veces están de acuerdo y a veces no están de acuerdo. Fallo Santillán, etcétera, etcétera, procesal penal, ustedes recordarán. Bien, entonces tenemos a la comisión y al Estado. Las presuntas víctimas tienen voz, tienen participación, ¿no? Pueden incluso ofrecer prueba, emitir observaciones, interrogar, ofrecer testigos, en fin. Es casi equiparable, pero formalmente no son parte. Bueno, las presuntas víctimas tienen la posibilidad, una vez que se presenta el informe de sometimiento del caso, se lo notifica al Estado, se notifica también a las presuntas víctimas. Y tienen la posibilidad, en realidad lo hacen de hecho, de presentar el ESAP. El ESAP es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Se llama ESAP, escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Ahí, en el ESAP, las presuntas víctimas pueden seguir la misma línea de la comisión, pero también pueden apartarse. Es decir, es posible que frente al mismo escenario fáctico, es decir, los mismos hechos, la comisión sostenga que se violaron un determinado grupo de derechos humanos y las presuntas víctimas afirmen que se violaron más derechos humanos. Es lo que suele ocurrir. Entonces, esta participación es importante porque el Estado tendrá que contestar tanto a la Comisión Interamericana como a las presuntas víctimas. Bien, contesta el Estado. En esa contestación, el Estado tiene que oponer las excepciones preliminares. Ese es el momento. Es como la contestación de la demanda. Cuando uno contesta demanda en el derecho interno, tiene que oponer excepciones preliminares en la contestación. Si no las opones, precluyen. ¿De acuerdo? Si no, lo puede volver a hacer. Entonces, informe de sometimiento del caso, equiparable a la demanda. Notificación a las presuntas víctimas, al Estado. Las presuntas víctimas se acoplan o no, pero presentan su ESAP, incluso ofreciendo prueba, y el Estado contesta. ¿Sí? En esa contestación están las excepciones. Bien. La comisión, después de esto, por supuesto que tiene espacio, ¿no?, para responder las excepciones preliminares. También las presuntas víctimas pueden hacer observaciones de esas excepciones preliminares. Y llegamos a la instancia, a ver si me pasa una diapositiva. Ahí está. Del procedimiento oral. ¿Sí? El procedimiento oral, una vez entonces que la comisión presentó su informe de sometimiento del caso, que se trasladó, se notificó y las presuntas víctimas presentaron el ESAP, el Estado contestó. En el procedimiento oral se convoca una audiencia, ¿sí? En esa audiencia toma la palabra en primer lugar la comisión, donde expone el informe del artículo 50, es decir, expone ante el tribunal las causas que por las que llevó el caso a la Corte, y, por supuesto, que lo que ocurre frecuentemente es que se ofrecen pruebas. Las pruebas más corrientes en el procedimiento ante la Corte son, por supuesto, el testimonio de las víctimas, si existen, si están vivas, es decir, si pueden declarar, testigos, peritos. Es muy frecuente en el proceso ante la Corte que declaren, que haya peritajes técnicos, no solo de un médico o de un perito criminalístico, como estamos acostumbrados en el derecho interno, sino también de peritos expertos en derecho. ¿Sí? No sé, Sagüez ha sido citado como perito, Roberto Saba ha sido citado como perito, Abramovich, bien, en fin, expertos en determinado tema se los cita como perito. Para determinar, por ejemplo, cuáles serían los alcances del artículo 8 de la Convención en materia de juicio por jurados. ¿Sí? ¿Alguien preguntó algo? Perdón. Sí, yo, disculpe la interrupción. En el caso de que sean menores de edad, porque me llamó la atención viendo el fallo de, no va a salir el nombre ahora, de Chile, que la mujer era jueza, no me acuerdo, no me sale el nombre. Atala Rifo. Atala Rifo. Se toman como testigos a las menores, pero en ningún momento se las expone y es
la Corte la que viaja a tomar declaración, y esa declaración Sí, la toman los en esos jueces casos, en forma secreta, digamos, sí, en esos porque me casos no llamó la está atención previsto, eso. no está previsto estrictamente no está detallado en el reglamento estrictamente, pero la Corte Interamericana actúa con poderes mucho más amplios de los que nosotros estamos acostumbrados en el derecho interno de los jueces. Por eso es una Corte activista en ese sentido. Si ustedes analizan el rol de la Corte pregunta, ¿sí? Le pregunta a los testigos, le pregunta a los peritos, no quiero decir inquisitiva, pero es activista en su posición. Entonces, tiene cierto margen para regular las situaciones no regladas. Por ejemplo, tomar un testimonio a un niño o una niña en un contexto específico, que quizás no está previsto en el reglamento, lo puede hacer la Corte. También se puede declarar por affidavit, ¿sí? Que es por declaración jurada. Se pueden emitir declaraciones, ¿sí? De esa manera, por escrito, ¿sí? Si hay alguna dificultad. Eso también lo toma la Corte. Entonces tiene amplios poderes probatorios. No está tan restringido como estamos acostumbrados en el derecho interno, sobre todo a partir del proceso acusatorio, donde parecería que el proceso o el juez es un mero director del proceso, sino que en este caso la Corte interviene y tiene poderes bastante amplios en materia probatoria, ¿de acuerdo? Eso es lo que justifica lo que usted dice en torno a solicitar alguna declaración especial a una niña, un niño, un adolescente, que la Corte pueda viajar, incluso la Corte viaja a verificar el estado de cárceles para determinar si levanta o no levanta una medida provisional, es decir, tiene un rol muy activo en ese sentido. Entonces sí, en materia probatoria los poderes son bastante amplios, esto es cuestionado por algunos autores. Sí, lo que Incluso me llamó mucho también la atención fue la medida de protección en cuanto a que no se pudiera identificar la declaración de esas menores, por la misma necesidad de proteger a las niñas. sí, sí, eso es frecuente. Y también es frecuente con las víctimas de trata de personas, las víctimas de violencia de género, que todavía tienen algún tipo de temor en la persecución que pudiesen sufrir, ¿sí? Bien, entonces, Gracias. no, por favor, cualquier cosa me interrumpen, ¿sí? No hay problema. La comisión, esto se los cuento, digamos, desde adentro. La comisión comienza exponiendo su posición, sería de algún modo la presentación del caso. Luego, si hay ofrecimiento de prueba, si hubo ofrecimiento de prueba, se hace el examen de los declarantes. En ese caso, por supuesto, le interroga primero que lo ofreció y después pueden hacer el interrogatorio cruzado, es decir, puede interrogar luego el Estado, puede interrogar luego los representantes de las presuntas víctimas, la Corte interroga también. Lo mismo con los peritos o con los testigos, es decir, ya sea el interrogatorio de la víctima, si existe, de los testigos o de los peritos. Bien. Luego hay una instancia de alegato, por supuesto, ¿sí? En base a la prueba recogida, la prueba producida en la audiencia, alega a las presuntas víctimas, alega al Estado, y hay un espacio de réplica y de dúplica. ¿Qué es la réplica? Bueno, es la posibilidad de que se ataque algún argumento concreto de la otra parte, y luego la otra parte lo puede contestar mediante la dúplica, ¿sí? Es un espacio específico destinado a esa contestación concreta. Bien, hay observaciones finales de la comisión. Como ustedes ven, la comisión abre y cierra la audiencia, haciendo observaciones finales, y de ese modo termina la audiencia. Yo les presenté el procedimiento general en materia contenciosa. Informe de sometimiento del caso, notificación, ESAP, contestación del Estado, la instancia oral, empieza la comisión, se hace el examen de los testigos, de los peritos, de los declarantes, en fin, y después hay alegatos de las presuntas víctimas del Estado, hay réplica, dúplica y un informe o un cierre, observaciones finales de la comisión. Bueno, vamos a pensar ahora en quizás lo más complejo dentro de este tema, que es la competencia de la Corte, es decir, cuáles son los criterios de competencia, y lo que se suele cuestionar en las excepciones preliminares. Lo primero que hay que pensar cuando hablamos de la competencia de la Corte Interamericana es, siempre en el marco de la competencia contenciosa, la competencia en razón de la persona. Es decir, quiénes pueden ser sometidos, ser demandados ante la Corte Interamericana y quiénes pueden demandar. Bien.
Yo ya les expliqué entonces que pueden ser demandados solo los estados parte y aquellos estados que además hayan ratificado la competencia de la Corte. Y quienes pueden demandar, bueno, por supuesto, solamente puede someter el caso la comisión, pero en la competencia en razón de la persona, también allí se discute o se puede hablar de las presuntas víctimas en cuanto a, bueno, están determinadas, existen, no existen, se cumple ese requisito o no se cumple. Bien. Esto ya lo vimos cuando, ¿se acuerdan? Ante la Comisión Interamericana hablamos de cómo determinar las presuntas víctimas, si es imprescindible que estén nominadas, si tienen que ser determinables. Bueno, se reedita esa discusión ante la Corte. Aquí puede ameritar una excepción preliminar de falta de competencia en razón de la persona. ¿De acuerdo? Si yo considero que el Estado, no sé, ratificó la convención, pero aceptó la competencia de la Corte después de que ocurrieron los hechos del caso, podría oponer una excepción que más que en razón de la persona es en razón del tiempo, ¿sí? Porque tienen un desfasaje temporal. En razón de la persona podría ser el caso en el que el Estado no sea un Estado que haya ratificado la convención, que es algo muy extraño que ocurra, o que no estén determinadas las presuntas víctimas, en fin. Bien, o que sea sometida directamente por las presuntas víctimas sin que hayan pasado por la comisión, cuestiones un poco gruesas. Después, la competencia en razón de la materia siempre tiene que tratarse, como lo dice el artículo 62.3, y como ya lo vimos hasta el hartazgo, de una violación de derechos humanos contenidos en la Convención Americana. Es decir, yo no puedo someter ante la Corte Interamericana la violación de derechos humanos contenidos en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Es decir, no es competente la Corte para dirimir un conflicto que versa sobre derechos que están contenidos en otro instrumento internacional. La pregunta que yo les hago entonces es, ¿puede la Corte fallar sobre instrumentos del sistema universal? Es decir, ¿puede declarar violados derechos humanos que están en instrumentos del sistema universal? ¿Qué piensan? Esta es pregunta de examen. ¿Podrá la Corte fallar y declarar la violación de derechos que están contenidos en un instrumento del sistema universal? ¿Qué piensan? ¿Tienen algún peso, por ejemplo, que la Corte, no sé, que yo como peticionarios alegue la violación de la Convención de los Derechos del Niño? ¿Tiene alguna repercusión? ¿O de la CEDAW? ¿Tendrá alguna importancia? ¿Alguien intuye algo? ¿No? Bueno, le respondo yo. Lo que dice la Convención Americana es que la competencia de la Corte es exclusivamente, por supuesto, está orientada a declarar violados derechos contenidos en la Convención Americana o en otros instrumentos del sistema interamericano. Por lo tanto, en la medida en que esos instrumentos reconozcan la posibilidad de que se tramiten ante la Comisión Interamericana y eventualmente ante la Corte. ¿Sí? Es decir, que sean susceptibles, como decimos nosotros, de petición individual ante la Comisión Interamericana y eventualmente ante la Corte. Entonces, la regla es que la Corte es un tribunal orientado a interpretar y aplicar la Convención Americana. Si luego de la Convención Americana se incorporaron otros instrumentos del sistema interamericano, no del universal, y esos instrumentos contienen entre sus artículos una cláusula que habilita la petición individual, la Corte podría fallar sobre esos instrumentos. Por ejemplo, la Convención de Belén do Pará. Usted siempre, para identificar qué instrumentos son del sistema interamericano, leen el título del instrumento y dice Convención Interamericana. Esa es del sistema interamericano. ¿Sí? Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas. Protocolo de San Salvador, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, adicional a la Convención Americana. Lo dice. ¿Está? Entonces, no cometan el error, es decir, la Corte puede fallar sobre la Convención Internacional, porque si es internacional no es interamericana. Entonces, los criterios son los siguientes.
Primero, Convención Americana sobre Derechos Humanos, ese es el instrumento que interpreta y aplica la Corte y por el cual puede condenar a un Estado. Adicionalmente, algún otro instrumento del sistema interamericano, sí, en la medida en que el instrumento así lo establezca, si así lo permita. Y tengan mucho cuidado con esto, porque hay algunos instrumentos que permiten el sometimiento de un caso ante la Comisión y eventualmente ante la Corte, pero no sobre todos los derechos de ese instrumento. El típico caso es el Protocolo de San Salvador. El Protocolo de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales permite que uno presente una denuncia ante la Comisión Interamericana si se violó ese instrumento, pero no sobre cualquier derecho, solo sobre dos derechos. Sobre el derecho a la educación y sobre la libertad sindical. Dos derechos. Entonces, si yo voy por el derecho a la salud y alego el Protocolo de San Salvador, no es competente ni la Comisión ni la Corte. La Convención de Belén do Pará, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, permite, es decir, torna susceptible de petición individual únicamente las violaciones al artículo 7 de esa convención, que son las obligaciones positivas del Estado en materia de violencia de género o de cualquiera de los tipos de violencia, ¿no?, que están dentro de la idea de violencia de género, que están tipificados por la convención. Entonces, hay que verificar primero que sea un instrumento del sistema interamericano y en segundo lugar que ese instrumento habilite la vía de petición individual y sobre qué derechos lo habilita. ¿De acuerdo? Eso es el único escenario posible en que la Corte puede declarar la violación de un derecho y condenar al Estado por esa violación. La pregunta es, ¿qué pasa con los instrumentos del sistema universal? ¿Qué pasa con el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales? ¿Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? ¿Qué pasa con la Convención de Derechos del Niño, sobre los Derechos del Niño? ¿Qué pasa con la Convención Internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, o sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial, etcétera? ¿La Corte las emplea o no las puede ni siquiera mencionar? Ustedes algún fallo de la Corte deben haber leído. ¿Las menciona o no las menciona? ¿Nunca leyeron un fallo de la Corte? Bueno, ya mismo, después de esta clase. Cualquiera, pero se ponen a mirarlo. Perdón, sí, los puede traer a... o citarlo, porque aparte son como no estándares mínimos que también se van adoptando dentro de los mismos pactos. No me sale, no me sé cómo explicarme. A ver, la Corte también, dentro de los mismos pactos, tienen que cumplir con el sistema internacional, porque si no es como que chocarían los estándares y ¿me salí? Entonces la Corte puede condenar a un Estado por violar un estándar del sistema universal. No, siempre y cuando dentro de ese estándar también se viole algún tratado o pacto del sistema interamericano. Por ejemplo, con el tema de los DESCAS, si bien se puede únicamente peticionar por lo que vos explicabas antes, el derecho a la educación y el derecho a la libertad sindical, es como que el artículo 26 le encuentra como una llavecita. Sí, pero cuidado, porque es el artículo 26 de la Convención Americana, no es de otro instrumento del sistema universal. Sí. Entonces no necesita recurrir a otro instrumento del sistema universal para declarar violado un DESCA, ¿no? No, del sistema universal. ¿Para qué lo usa a los instrumentos del sistema universal? ¿Para qué los usa? ¿Qué utilidad tienen? Ya dijimos que no lo puede declarar violado. Esto además es una cuestión lógica. Es decir, yo no puedo a un Estado que firmó la Convención Americana condenarlo por un pacto que, más allá de que lo haya firmado o no, pertenece a otra órbita y por lo tanto yo no soy competente, ¿sí?, para hacerlo. Eso está clarísimo. Me parece que es por lógica, ustedes lo tienen que deducir. No puede la Corte decir, se violó el artículo tal de la Convención de los Derechos del Niño, porque el órgano competente para determinar si se violó o no se violó es el Comité de los Derechos del Niño, ¿sí?, de la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, no lo puede hacer. Pero sí puede recurrir
a esos instrumentos por algo que va un poco de la mano de lo que dice la compañera, es decir, para atribuirle sentido al texto de la convención. Es decir, ¿cómo interpreto los artículos de la convención? Bueno, los puedo interpretar a la luz de instrumentos del sistema universal, o a la luz de observaciones de los comités del sistema universal. Cuando todavía no hay estándares sobre determinados derechos en el sistema interamericano, en la Corte no crea esos estándares, o esos estándares no brotan de las rocas. Es decir, no es que la Corte Interamericana se levanta un día y dice, bueno, voy a crear el estándar del acceso al agua. No, va a las observaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el órgano competente para interpretar, para expedirse sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, se sustentan esos informes, pero no quiere decir que esos informes sean obligatorios. Ahora, a partir de esos informes y de otros elementos, en los cuales recurre la Corte, pueden ser incluso peritajes, constituye el estándar. Pero ese estándar, ¿sí? Ese estándar se refiere a un artículo de la Convención Americana. ¿Está? Es, diríamos nosotros, no sé si María que le veo por ahí, se acordará lo que yo les explico en filosofía del derecho. Es decir, para mí, esto es para mí, la norma no es la que está escrita. La norma es la que surge de la interpretación. Lo que está escrito es un texto, ¿sí? Lo que está escrito en la convención es un texto. De la interpretación que yo hago de ese texto surge la norma, o el estándar, si ustedes quieren, el estándar normativo. El estándar del acceso al agua no está escrito en el artículo 26. Lo que está en el artículo 26 es que, bueno, los estados deberán garantizar a la medida de su desarrollo los derechos económicos, sociales y culturales. La idea de que es obligatorio que los estados provean 5 litros de agua por día es una norma que surge de la interpretación de ese artículo 26. Ahora, ¿cómo sustento esa interpretación? A partir de argumentos. ¿Y de dónde saco los argumentos? Y del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de algún fallo del Tribunal Europeo, etcétera, etcétera. Por eso hay que saber filosofía del derecho, ¿vieron? Para saber cómo juega la interpretación y la argumentación. Yo tengo solo un texto. Sería citar. Sí, perdón. No sé quién habló. Creo que era Lorena, pero se le cortó el audio, me parece. Me anda muy mal internet, por eso tengo la cámara apagada, discúlpame. Es como, sería como citar como, o sea, la Corte tomaría los instrumentos del sistema universal como fuente. Sí, son fuente, pero no son, cuidado, a ver, la idea de fuente puede dar lugar a confusión. Son fuente, para mí son más argumentos que fuente. ¿Sí? Porque la fuente es la Convención Americana. Pueden ser una fuente adicional o complementaria, porque de acuerdo al derecho internacional general, que ustedes conocen, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, son fuentes del derecho internacional general, todos los tratados, incluso algunos actos unilaterales de los estados, en fin. Desde ese punto de vista sí podrían ser fuente, ¿sí? Pero insisto con este sentido, es la fuente para construir la interpretación en todo caso, ¿sí? Pero no es una fuente obligatoria, ¿está? La fuente obligatoria es la Convención Americana, es el único instrumento sobre el cual juzga la Corte. Lo que yo les quiero explicar es que para traducir ese texto, la Corte se sustenta en distintos argumentos. Estos argumentos pueden ser los mismos instrumentos del sistema universal, pueden ser interpretaciones de los comités, pueden ser fallos del Tribunal Europeo, pueden ser infinidad de elementos que dan sustento a esos estándares que construye la Corte. ¿Está? Entonces la respuesta es esa. La Corte es competente para juzgar solo la responsabilidad de los estados por violar la convención. Esto es lógica pura. Yo no puedo condenar a alguien, ¿sí?, por un texto que no suscribió, que no sé si suscribió, o que hay otro órgano que es competente para estudiar. ¿Estamos? Bien. Esto cuidado porque genera problemas en los exámenes. También es importante tener presente que además de la Convención Americana, en el sistema interamericano tenemos la Declaración Americana. ¿Sí? La Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, que también es un instrumento obligatorio, y que por supuesto que los estados que integran que son parte de la convención, bueno, han firmado la declaración también, entonces los puede juzgar por esos, o sea, puede tomar esos artículos de la declaración y expedirse también sobre esos. ¿De acuerdo? Entonces tengan presente también la declaración. Declaración, convención. Y los instrumentos, demás instrumentos del sistema interamericano, en la medida en que esos instrumentos así lo establezcan. Bueno, dicho esto, espero que haya quedado claro, vamos a la competencia en razón del tiempo. Esto es mucho más simple.
porque hay que mirar, a la hora de construir la línea de tiempo, hay que mirar el momento en el que el Estado ratificó la convención y el momento en el que aceptó la competencia de la Corte. Esos son los dos momentos temporales que definen si la Corte es competente o no, y si eventualmente el Estado se retiró, es decir, denunció la convención, hay que tener presente, ¿sí?, que ese momento de retiro, y a partir de entonces, bueno, los hechos que quedan abarcados o no por la competencia de la Corte. Una aclaración: Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. Desde que yo firmo el retiro, un año más se extiende la competencia del tribunal. ¿Está? Y después de ese año cesa la competencia. Es un año más. Porque si no me retiro y estoy dejando fuera un montón de hechos. ¿Está? Bien. Esto les puse acá para que vean simplemente el contenido mínimo que tiene el informe de la comisión, ¿sí? Para que vean cuáles son los datos, ya se los mencioné, los datos de las víctimas, la evaluación sobre el grado de cumplimiento de las recomendaciones que hizo la comisión, el motivo por el cual se somete el caso a la Corte, bueno, los delegados que actuarán en representación de la comisión, en fin, son cuestiones formales que ustedes ya las conocen y ya las mencioné. Bien. Esto es lo mismo. Las excepciones. Esto me interesa que lo veamos un poquito. Ustedes recuerdan que en el procedimiento escrito, luego de que se sometía el caso, luego de que las presuntas víctimas planteaban el ESAP, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, allí podían acordar o no acordar con los argumentos de la comisión. Les hago una pregunta, a ver qué piensan. Ya hay un estándar sobre esto, pero se los pregunto a ver qué intuyen. ¿Qué sucede si las presuntas víctimas alegan más derechos violados de los que sostuvo la comisión? ¿Puede la Corte expedirse más allá de lo que estableció la comisión? Es decir, más allá de lo que planteó la litis, la Comisión Interamericana. ¿Estaría incurriendo en una pluspetición, por decirlo de algún modo? Yo entiendo, perdón, buen día. Yo entiendo que sí, porque si bien no son partes, si tienen esa posibilidad, imagino que puede hacer lugar la Corte Interamericana también a la petición individual. Bien, ¿y con algún límite? No sé si los límites, no podría decir. El límite es que si yo sostengo más derechos violados que los que afirmó la comisión, tienen que tratarse siempre o que tienen que referirse siempre a la misma base fáctica. Es decir, yo no puedo traer a colación un hecho distinto de aquel que planteó la comisión. ¿Por qué? Porque todo el análisis de admisibilidad que hizo la Comisión Interamericana para que el caso entre al sistema interamericano está hecho en relación con ciertos hechos. Yo no puedo ahora, como parte peticionante, es decir, como representante de las presuntas víctimas, no puedo incluir hechos que no pasaron por ese procedimiento, ¿se entiende? Es decir, si estamos dentro de los mismos hechos, sí puede haber un criterio interpretativo distinto. Es decir, yo tengo estos hechos y la comisión considera que en base a estos hechos se violaron 3 derechos de la convención. Y las presuntas víctimas los representantes de las presuntas víctimas consideran que se violaron 5 derechos. Pero siempre en base a estos hechos. No pueden los representantes incluir hechos distintos porque esos hechos nuevos no pasaron por el procedimiento, ¿está? No pasaron por el juicio de admisibilidad y no fueron de alguna manera sometidos a ese trámite. ¿Se entiende la lógica? Es decir, hay una lógica en todo, no es solo memoria para entender esto, ¿está? Estaría violándose el derecho de defensa del Estado, que ahora aparezcan hechos nuevos sobre los cuales no pudo poner ninguna excepción o ninguna observación a la admisibilidad. ¿Se entiende? Quizás se trata de un hecho nuevo en el que no se agotaron los recursos internos. ¿Se entiende? Es una cuestión lógica. ¿Puede la Corte ir más allá de lo que pidió la comisión? Sí, en la medida en que esté dentro de los hechos planteados, porque esos son los hechos que sortearon las instancias del sistema. Bueno, en ese momento entonces, después de que las presuntas víctimas plantean el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas, el Estado tiene la oportunidad para contestar, ¿sí? Para plantear su contestación, y allí debe oponer las excepciones.
No hay otra chance para hacerlo. Bien, son excepciones que no paralizan el procedimiento. Esto es importante. Ni tampoco supone un anticipo sobre el fondo, como toda excepción. El propósito es precisamente evitar que la Corte se expida sobre el fondo. Es una excepción como cualquier otra de las que ustedes conocen en el derecho interno. Bien, deben interponerse entonces restrictivamente, teniendo en cuenta el objeto y fin de la convención, y pueden versar sobre diversos objetos, ¿sí? Es decir, pueden ser referidas al efecto temporal, o sea, las podemos clasificar desde el punto de vista temporal en perentorias o dilatorias. La mayor parte han sido perentorias, orientadas a extinguir el procedimiento. Se pueden clasificar según el alcance, hay excepciones que son parciales o totales, es decir, yo puedo excepcionar la incompetencia de la Corte sobre toda la petición, o puedo excepcionarla sobre un derecho en particular, es decir, sobre este derecho usted no puede expedirse, Corte Interamericana, porque, supongamos, forma parte de la Convención sobre los Derechos del Niño, por lo tanto usted no es competente. Entonces sobre este derecho no, pero sobre el resto sí. O puedo directamente excepcionar todo el contenido. Y según el objeto puede haber una incompetencia del tribunal, puede ser inadmisibilidad de la demanda, ¿sí? Por defectos de forma, por omisión de requisitos previos, etc. Eso según el objeto de la clasificación. Bien. Les cuento un poquito más de las excepciones. Las excepciones más frecuentes ante la Corte Interamericana son la excepción de falta de agotamiento de recursos internos, no hay fallo en la que no se haya opuesto, no hay procedimiento, ¿no? Y por lo tanto fallo que lo refleje, en el que no se haya opuesto la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. Es importante tener presente que esa excepción tuvo que haber sido opuesta también ante la comisión. Esto se los recordé en el trámite ante la comisión, ¿sí? Cuando se juzga la admisibilidad en el trámite ante la comisión, ahí debe oponerse la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. Si yo no la opuse ahí, como Estado, consentí. ¿Entiende? Porque está prevista esa excepción en particular, es un derecho previsto a favor del Estado. Si no puse la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos en el trámite ante la comisión, consentí. Está consentido el agotamiento, porque es un derecho a favor del Estado. Ahora, si yo la opuse y no tuvo un buen resultado el análisis de esa excepción ante la comisión, porque la comisión declaró admisible en la petición, bueno, ante la Corte puedo reiterarla y que la Corte de alguna manera analice, haga un juicio de legalidad de esa admisibilidad que determinó la comisión. A mí me ha tocado, porque a mí me gusta mucho el procedimiento, me ha tocado la Corte resolver las excepciones preliminares. Y las indicaciones que me daba mi jefa eran las siguientes. Lo primero que hay que ver es si se opuso la excepción ante la comisión, ¿sí? Esa es la primera pauta. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que el rol de la Corte Interamericana no es meterse a revisar el recurso, el recursito del derecho interno, si fue agotado, si no fue agotado. Ese no es el deber de la Corte, sino hacer un control de legalidad del accionar de la comisión. Porque de lo contrario se estaría de alguna manera inmiscuyendo en una competencia que es propia de la comisión. La competencia del análisis de admisibilidad, artículo 46, es de la comisión. Por lo tanto, el rol de la Corte es hacer un juicio de legalidad, es decir, verificar que se aplicó adecuadamente la Convención Americana en ese examen de admisibilidad. ¿De acuerdo? Por supuesto que más temprano que tarde uno termina viendo los recursos internos del derecho nacional y demás, pero siempre bajo la óptica de pensar si la comisión analizó bien la admisibilidad o no. Bien, esa es una de las excepciones más frecuentes, la excepción de falta de agotamiento de los recursos internos. Después, normalmente los estados oponen excepciones de incompetencia de la Corte, ya sea por la materia, ya sea por el tiempo, ya sea por alguno de los sujetos. En general tienen que ver con la materia. En mi caso me ha tocado ver excepciones vinculadas a, bueno, que las presuntas víctimas, por ejemplo, los representantes alegaban la violación de la Convención de los Derechos del Niño, entonces se opone una excepción de falta de competencia material, o que se alegaba la violación del artículo, supongamos, 3, 4, 5 de la Convención de Belén do Pará, también se opone una excepción, porque solo procede el 7, en fin. Son excepciones vinculadas a la materia, son muy frecuentes. También hay excepciones que tienen que ver con
alegar la cuarta instancia. Es decir, hay muchos estados que litigan con esta estrategia, diciendo que las presuntas víctimas utilizaron al sistema interamericano como una cuarta instancia y que pretenden que la Corte revise un proceso del derecho interno. Esa excepción no es acogida en general porque la Corte nunca actúa como una cuarta instancia. Para hacerlo debería, insisto, inmiscuirse en revisar una sentencia. Y la Corte no tiene por rol revisar sentencias de derecho interno, sino verificar si esas sentencias constituyen o no constituyen violaciones de derechos humanos. Es decir, cuando la Corte de algún modo determina que un Estado violó la Convención Americana y en esa violación hay un proceso interno, en el derecho interno, no está pensando en si el juez del derecho nacional articuló de manera adecuada el razonamiento probatorio, o si entendió bien probado o mal probado. Ese no es el rol de la Corte. El rol de la Corte, en todo caso, es verificar si el juez actuó de manera imparcial, de manera independiente, si se violó en algún aspecto el derecho de defensa, el derecho a ser oído, en fin, alguna pauta que surja de la Convención. No es una revisión, no es una cuarta instancia. Bien, esas son algunas de las excepciones más frecuentes, opuestas por los estados. Bueno, cuando tenemos la decisión de la Corte, es decir, nosotros vimos, ¿no? Eso sucede en el procedimiento escrito, después se celebra la audiencia las partes vuelven a plantear estas cosas, es decir, vuelven a plantear las excepciones, el Estado vuelve a plantear las excepciones, las presuntas víctimas y la comisión las contesta, bueno, en los alegatos se hace una relación de todo esto, y después decide la Corte. Después de esa audiencia, no es que lo hace inmediatamente, ¿no? Se toma un tiempo, por supuesto, la Corte toma la decisión, es una sentencia que tiene la forma que ustedes conocen, donde hay una relación de los actos del procedimiento, es decir, se recopilan las principales actuaciones procesales ante el sistema interamericano, cuándo se sometió el caso ante la comisión, qué sucedió en el trámite ante la comisión, cuándo se sometió el caso ante la Corte, en fin, hay un resumen de todo eso. Se determinan los hechos probados, en virtud de las pruebas que aportaron las partes, de lo que ocurrió en la audiencia, en fin. Los fundamentos de derecho, el fondo, ¿no? Ustedes cuando ven las sentencias de la Corte está muy bien discriminado. Cuando trabaja el fondo, dice la posición de la Comisión Interamericana, la posición de las presuntas víctimas, de los representantes de las presuntas víctimas, y la posición del Estado. Está todo bien determinado. En general se dedica un párrafo a la Comisión, un párrafo a las presuntas víctimas, un párrafo al Estado, y un párrafo donde la Corte considera, y ahí es donde la Corte decide. ¿Está? Sobre cada derecho se trabaja así. Y es lo que hacíamos nosotros. Si resumir la posición de la comisión, resumir la posición de las presuntas víctimas, si hay alguna diferencia, y resumir la posición del Estado. Y después la decisión de la Corte. Bueno, la Corte decide entonces los derechos violados y se pronuncia sobre las reparaciones y las costas, si procede. Obvio, si procede, tiene que ver, está determinado esto en virtud de la existencia o no de responsabilidad. Sobre reparaciones vamos a tener una clase especial. Les anticipo que las reparaciones no son solo pecuniarias, sino que pueden ser de orden simbólico, o que algunas no pecuniarias, como por ejemplo la reforma del derecho interno o alguna adecuación del derecho interno. La decisión de la Corte es definitiva, ¿sí? Es inapelable, por lo cual no está sujeta a recurso de apelación alguno, sí a un recurso de interpretación. ¿Estamos? Entonces, la pregunta sería, ¿es irrecurrible? ¿Verdadero o falso? Falso, no es irrecurrible, es inapelable. Es susceptible de un recurso, que es el recurso de interpretación. ¿Qué finalidad tiene el recurso? Bueno, que se aclare algún aspecto que no quedó claro. Por ejemplo, cómo debo pagar la indemnización, o cómo debo cumplir con esta reparación, en fin, que se aclare algún aspecto. Puede ser un error material o puede ser algún error incluso de fondo. Y es obligatoria. La sentencia es obligatoria, constituye lo que se llama res judicata, cosa juzgada, y por lo tanto los estados tienen la obligación de cumplirla. Bien. Bueno, hoy fuimos rápido. Este es el proceso ante la Corte Interamericana en términos generales. Es un poco más, no es más simple en términos de, si se quiere, de lo que conlleva y del impacto que tiene, pero sí es más corto en tiempo real desde el procedimiento ante la comisión.
Además, hay muchas tareas que por el artículo 46 tienen que examinar, o muchos aspectos que tiene que examinar la comisión, y que la Corte solo hace, como les dije recién, el control de legalidad. Muy bien, esta sentencia entonces forma parte de un elemento central en el control de convencionalidad. Si ustedes saben que cuando se lleva adelante el control de convencionalidad, que lo vamos a ver luego, se tienen en cuenta no solo los fallos en los que el Estado fue demandado, sino también las interpretaciones que surgen de otras expresiones o de otros documentos emitidos por la Corte Interamericana, como las opiniones consultivas y los fallos que ella emitió contra otros. Por eso yo les marqué la diferencia. Esto es res judicata, cosa juzgada para el Estado argentino, por ejemplo. Fontevecchia, Bulacio, Bayarri, en fin, cualquiera, Fornerón, cualquiera de los casos contra Argentina son res judicata, obligación de cumplirlos, cosa juzgada. Pero además hay otro aspecto que se llama res interpretata, que es la cosa interpretada. Y la cosa interpretada no surge solo de los casos en los que fue condenado el Estado argentino, sino que surge de los casos en los que fueron condenados otros estados, y también surge de las opiniones consultivas. ¿Está? Esto ténganlo presente, una cosa es res judicata, otra cosa es la res interpretata. ¿Qué importa a los efectos del control de convencionalidad? Las dos. Yo no puedo hacer el control de convencionalidad solo pensando en los fallos dirigidos contra el Estado argentino. Tengo que conocer los otros fallos también. Por eso hay tantos errores en el control de convencionalidad, porque los jueces de derecho interno, los legisladores, los órganos de la administración pública no conocen el derecho convencional. Entonces, al no conocerlo, no pueden hacer el control de convencionalidad. Muy bien. Bueno, esto es lo que quería transmitirles en relación con el procedimiento ante la Corte Interamericana. Como verán, tiene sus complejidades. En muchos aspectos es derecho procesal, tal como el interno. En otros tiene sus singularidades. Pero creo que hemos podido profundizar bastante los elementos centrales. Tengan presente entonces siempre cuáles son los sujetos legitimados para actuar ante la Comisión, para presentar una petición ante la Comisión Interamericana y para hacerlo ante la Corte, cuál es la competencia de la Comisión, la competencia de la Corte en términos materiales, personales, temporales, cuáles son las excepciones que se pueden oponer, qué finalidad tienen. Tengan presente también los pasos principales del procedimiento, las partes de los procedimientos, los efectos de la sentencia de la Corte. Todo eso, en definitiva, exhibe el conocimiento que uno tiene de este trámite, que es muy importante, ¿sí? Porque, sin duda, conocer el sistema interamericano es quizás la arista más trascendente del derecho internacional de los derechos humanos, no porque a nosotros nos guste, sino porque es la forma de litigio más frecuente cuando uno intenta tramitar algún caso ante los sistemas de protección. Por supuesto que también ante algunos órganos del sistema universal, pero como la Corte es un órgano jurisdiccional, entonces tiene esa particularidad. No, a ver, los fallos, ustedes, porque ahí preguntan en el chat qué fallo les recomiendo. Ustedes lean cualquier fallo, ¿sí? Para ver la estructura. A mí no me interesa ahora el fondo lo vamos a ver en la segunda parte de la materia. Para ver la estructura, ustedes con cualquier fallo lo pueden ver. O sea, si les interesa algún tema en particular, me preguntan y yo les digo, bueno, este fallo es de este tema. Pero cualquier fallo que si quieren leer la Cajonat del 2020, que es un de comunidades indígenas, ¿no? Que es reciente contra Argentina, ahí van a ver cómo está planteado, ¿sí? Cómo se ven bien las posiciones de las partes, la distinción entre el fondo y entre los hechos, cómo se articula la prueba, qué está incluido dentro de la agenda reparatoria. Por ahora estamos viendo lo procesal, ¿sí? Las excepciones preliminares que se opusieron, ¿sí? Van a poder estudiar eso. Luego, cuando nos metamos en el fondo, vamos a obtener fallos en particular para cada tema. ¿De acuerdo? Por ahora, con que ustedes vean la estructura, es suficiente. Sí hay algunos fallos en particular que yo fui mencionando que les permiten ver, por ejemplo, qué significa recurso. Ahí tienen que ver Velázquez Rodríguez, Godínez Cruz, los primeros fallos que emitió la Corte, donde pueden extraer cómo la Corte interpretó la palabra recurso, qué significa un recurso eficaz, qué significa un recurso adecuado, qué significa un recurso ordinario. Eso lo pueden ver en Herrera Ulloa. Yo lo fui mencionando a los fallos más significativos en ese sentido. Bien, ¿algo más? ¿Alguna duda más?
entendieron? ¿Entendieron cómo funciona el sistema? ¿La comisión también? Nos restaría ver en materia procesal, que es a lo que me dedico yo en esto, medidas cautelares y medidas provisionales. Así que voy a ver si podemos dedicarle un espacio a eso. Y después nos vamos a reencontrar, no se van a librar de mí tan fácil, para tratar algún tema de fondo, ¿sí? Ustedes la semana que viene, ahora el miércoles van a trabajar con Julio algo del sistema universal, y después vamos a arrancar con una circulación de personas que van a ir tratando distintos temas, ¿sí? Cuestiones de género, cuestiones de derechos económicos, sociales y culturales, migrantes. Seguramente nos veamos en alguno de esos temas, pero siempre a mí me encargan el procedimiento porque es lo que me gusta. Bueno, nada más de mi parte. No sé si fui claro, si tienen alguna duda. Sí, una consultita. Julio nos había dado a los alumnos del año pasado, que éramos de Constitucional 2, un archivo, nos habías enviado que era un folleto de corte y comisión, que es un folleto que habían hecho, no recuerdo ahora en qué año. Y nada, quería saber si podíamos orientarnos con ese folleto, que es un folleto que habían sacado de la comisión. Puede ser, sí, hay algunos folletos informativos, pero son muy básicos, ¿sí? Sí. Yo sugiero que la materia está dedicada especialmente al derecho internacional de los derechos humanos, así que traten de guiarse por lo que vimos en la clase y Bien. por los fallos, eventualmente si tienen alguna duda particular, Faúndez Ledesma y algunos artículos en el Drive que les mencioné, sí, como una primera aproximación, si les sirve, ¿no? Para ver bien los pasos, ¿no? Las cuestiones elementales ahí están, pero no van a tener ahí, no sé, lo que significa el ESAP, o lo que es una affidavit, o este tipo de cosas que las vimos acá. ¿Está? Entonces, como una primera aproximación, sí, pero no dejen de profundizar porque, insisto, es una materia dedicada al derecho internacional de los derechos humanos. Bien, gracias. Ignacio, Pablo o Ignacio. Sí, profe, sí, Pablo. Al principio de la clase hablaba que las partes pueden llegar a un acuerdo en la instancia de la Comisión Interamericana sin llegar a la Corte. En ese acuerdo que se podría llegar a lograr, ¿interviene una tercera persona? O sea, ya sea un mediador, un árbitro, alguna persona que se encargue de llevar adelante ese acuerdo. La comisión. La comisión directamente actúa como mediadora, o como, bueno... Como a ver, técnicamente no es una mediadora, pero es la que ofrece a las partes la instancia de llegar a la solución amistosa. Y es la que eventualmente emite el informe de solución amistosa, es la que le puede trazar algún límite en lo que vimos, ¿no? Si se excede del orden público interamericano. Pero esa es la instancia ante la comisión. Entonces, es un informe que queda allí. Es un informe de la Comisión Interamericana, el informe de solución amistosa. O sea, el tercero Perfecto. sería la comisión. Gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, sepan que en los exámenes siempre hay alguna pregunta de sistema interamericano y de procedimiento. ¿Está? Es para testear si manejan esto. ¿De acuerdo? Así que por eso yo me he dedicado 2 clases enteras y lo profundicé bastante. Es importante. Es importante porque además es muy práctico, como ustedes verán, y sirve para resolver problemas a veces que se les pueden presentar en el ejercicio de la profesión. ¿De acuerdo? Bueno, no sé si hay algo más, si no, las dejo y los dejo. No, de mi parte no. Gracias. Bueno, listo entonces. Muchas gracias. No sé, no, por Muy favor. linda la clase. Me tocan clases muy técnicas, ¿sí? Pero bueno, espero que la hayan podido sobrellevar de la mejor manera posible. La próxima entonces nos vamos a ver para trabajar algún tema de fondo. Creo que me gusta mucho la parte de migrantes, así que quizás sea eso. Y si no, bueno, lo que me asignen. De mi parte nada más. El miércoles tienen clases con Julio. Entonces, para esto, traten de ir siguiendo las clases con la convención, el reglamento de la comisión, el reglamento de la corte. Está todo disponible en la página web. Y con estos archivos, estos por ahí artículos, ¿no? O resúmenes que fue haciendo Marcelo, que están disponibles. Yo tengo pendiente escribir algo de esto, pero bueno, en algún momento lo voy a hacer. Y si no, si quieren profundizar, hay un libro bastante grande de Faúndez Ledesma, pero quizás si les interesa, no sé, agotamiento de los recursos internos, están en algunas 10 páginas y lo pueden profundizar. ¿Está? Ese libro está disponible en la web. ¿Cómo? Tendría que escribir algún libro usted.
Sí, entre tantas cosas que estoy escribiendo una convención comentada con Southwest, pero bueno, vengo de atrasado. Así que bueno, les prometo para en algún momento escribir algo del procedimiento ante el sistema. Por lo pronto, hay autores mejores, así que lean de ahí. Faúndes Ledesma es el que más me gusta a mí. Si alguien tiene alguna duda o para el futuro, lo recomiendo. Bueno, nada más de mi parte, les agradezco la atención y nos vemos pronto, pero con Julio el miércoles. ¿Sí? Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao, gracias. Doctora, Hasta luego, gracias. luego.